Bueno, esa parte, esas filminas se quedaron sin la explicación. Pero yo, Tienes que empezar otra vez. no, yo estoy seguro que se van a acordar de todo lo que dije. Oh, por supuesto. No. Ahora, ¿Fue? piensen esto, ¿eh? Piensen esto, que en el instituto no se graba nada, esto es así, es pico pico. Perla, ¿estás ahí? Perla no está. Perla se fue. Es duro. Abandonó el barco. The Tower, seguí leyendo lo de la tesis dualista y yo después te intercepto y te completo un poco lo que está ahí. Dale, lee eso. De tesis dualista. Triepel. Postular la separación completa entre los órdenes jurídicos interno e internacional. Esto es así porque tienen distintos fundamentos, distintos sujetos y existe una diferencia de relación en ambos casos. Así como el derecho interno tiene como fundamento la voluntad de un solo Estado. El derecho internacional público tiene como fundamento la voluntad común de los Estados. Los sujetos de derecho interno son los individuos y los del DIS son los estados. Y por último, las relaciones de subordinación en el Estado y los individuos en el orden interno, mientras que en el internacional la relación es de coordinación. ¿Qué hizo? ¿Se fue? Estoy acá. ¿Qué es lo que dice este muchacho Triepel? Triepel dice que el orden jurídico interno y el internacional están separados, porque no tienen nada que ver uno con el otro. Sí. O sea, tienen distintos fundamentos. Dice que una cosa es lo que pasa acá adentro, lo que queda en casa se resuelve en la cocina de casa, y lo que pasa afuera tiene afuera, y los intereses que puedo llegar a tener en el orden internacional, nada tienen que afectar lo que es el orden local, o el orden local no puede afectar las resoluciones internacionales. Entonces él lo toma y lo separa y dice, no, esto hay que verlo de dos lados. Contraposición a esto tenemos la teoría de Anciolotti, que dice que es uno. A ver, dale con el B. ¿Qué dice? Un argumento que utilizan los dualistas para demostrar la separación e independencia de ambos tipos de ordenamiento es que en la práctica internacional una ley interna que esté en contradicción con una obligación internacional del Estado que la adoptó no es por ello nula, sigue vigente y en todo caso acarrea la responsabilidad del Estado en cuestión en el pleno derecho de gentes. Yo probaría la separación de ambos órdenes jurídicos. Claro, date cuenta que entramos en contradicción. Por ejemplo, el caso del violador que lo eximieron, que dijeron que fue un desahogo, no sé si lo vieron ese caso. Cualquier hecho de violación para mí es terrible. Yo creo que hay que matarlos, hay que torturarlos, esos hijos de mil, quemarlos en pedacitos y que sufran mucho, y después terminar matándolos, colgarlos o algo que sufran, no soy. ¿Eh? Quiero volver a Roma. Sí, tirarlo con un león para que se lo coman así en el... Pero bueno, no podemos hacerlo porque firmamos el pacto de San José de Costa Rica. Tampoco está bueno que yo esté promoviendo estas cosas porque se incentiva la violencia. Es un chiste, es una broma. Queda grabado, encima. Grabado, profe. Claro, sí. Quedó grabado y con uno que labura en el ministerio encima. O sea, claro. No, Mauro es nuestro amigo. Estoy perdido, pero sabés que ya tendría que estar desterrado yo de la tierra por las cosas que digo. Entonces, cuando yo tengo una contradicción normativa, porque, a ver, Estados Unidos no firma el Pacto de San José de Costa Rica porque Estados Unidos tiene en distintos estados pena de muerte. Hay estados, no en todos los estados. En realidad son diferentes políticas en distintos estados, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Estados Unidos es realmente una república federal en la que cada estado toma sus propias decisiones y tiene su propio régimen, tiene una norma penal distinta a cada uno de ellos. En la Argentina, buenos argentinos que somos, acá hicimos un código penal y las provincias lo que hicieron fue suscribirlo. En vez de cada uno sentarse, hacer su propio código penal y decir, bueno, acá en Ushuaia 30 grados bajo cero, todo el tiempo blanco, y qué sé yo. No, nosotros tenemos la misma norma que en Jujuy, que hace 40 grados de calor todo el año. Entonces uno hace 40 grados para arriba y el otro hace 40 grados bajo cero, pero como somos argentinos, no, la misma norma para todos. En realidad, no te digo lo de la pena de muerte, pero sí hay normas que sí tendrían que ser más regionales. El tipo que está en Bariloche no tiene las mismas cuestiones que el tipo que vive en Villa Gesell. El de Jujuy no tiene nada que ver, el de Salta no tiene nada que ver con el que está en Río Gallegos. O sea, el régimen de ropa, de impuestos a la producción de ropa, de un lado y del otro tendría que haber un montón de cosas que beneficie a la provincia, que beneficie a la producción, al turismo, a un montón de cosas, y sin embargo acá hay una ley que surge, emerge de la capital federal, y nosotros decimos, bueno, porque el Congreso está acá, no porque seamos brillantes. Nosotros en el Congreso decimos, bueno, ahora vamos a hacer todo, y todos levantan la manita y dicen, adhiero, sí, adhiero. Muy fácil, muy conformista. Los únicos que son medios rebeldes en eso son los cordobeses, que medio que se despegan y que mucho no quieren a los porteños, pero son los que más encaminaditos están jurídicamente hablando, no tienen así como una cosa de independencia económica. Entonces, lo que discuten acá sobre la práctica de la tesis dualista es que yo no puedo tener Estados Unidos en el estado de Texas la pena de muerte y suscribir, porque estaría suscribiendo un convenio internacional que choca contra la norma interna. Entonces, yo no podría firmar un convenio que diga la Argentina no se va a producir más ni se va a consumir más mate, porque la yerba mate absorbe todos los nutrientes de la tierra y esa tierra después no sirve para nada. Y decís, no, flaco, no podés firmar ese convenio porque el 99%, excepto Laura, todo el mundo toma mate. Entonces, no, ¿qué voy a firmar? ¿Un convenio para la no producción de yerba mate si todos acá toman mate? No vamos a firmar eso porque no esté Laura. ¿Laura? ¿Está Laura o se fue? Se fue Laura de nuevo, me abandonó. Profesor, Laura. ¿puedo seguir yo? Ahora. ¿Es esta Luciana? Luciana, no Laura. Bueno, a partir de ahora se llama Laura porque me confundí, punto, se llama Laura. López, ¿dónde está López? López, where are you? ¿Dónde está?Igual no está. Veo Noblex, veo el Noblex. Acá ahí estoy. Ahí Profe, está. aparecí. ¿Dónde estabas, López? Nada, estaba acá en casa, tranca. No te veo, o sea, pero quiero que estés, quiero ¿Hace frío, Lu? Ahora te llamas Laura. López, ahora te llamas No. Laura. No, te llamas Laura, basta. No me discutas. Bueno, está bien. No, quédate, Está vení bien. con nosotros. Voy a escuchar una vocecita y cuando Dale, escuches, sí. digo 45 veces López, es que te estoy llamando. Bueno, dale. Dale, estoy acá. La niña Perla. Seguimos, te paso la filmina. Vamos Sí. a la filmina 15. Listo. Ahí está. Y Kelsen. La pirámide de Kelsen. Todos se acuerdan de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen. ¿La vieron? Sí, ¿La en vieron? derecho de segundo año. Sí. Sí, la En vimos. comercial tuvieron que haber visto la pirámide de Kelsen. Muy bien, cuéntenme. Talk it about. Los monistas creen que existe un solo orden jurídico universal,
la principal escuela monista de Viena. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. ¿Me escuchan bien? Te escucho. Sí, sí, dale. sí, sí. Bien, bien. No, porque si se me... representada por Kelsen, obviamente, y se encuentra Kelsen dice que el fundamento es de un orden jurídico, es una norma hipotética fundamental, o sea, para Kelsen es fundamental esta orden de dicha norma, que lo que da unidad, da un jurídico y el listo de los derechos internos. Hola, Sí, pará, te lo leo ¿me yo. escuchan? Te lo leo yo, Perla. Las teorías monistas creen en la existencia de un solo orden jurídico universal. La principal escuela monista es la de Viena, representada por Kelsen, que encuentra en el fundamento de un orden jurídico en una norma hipotética fundamental. Y es dicha norma lo que da unidad al sistema jurídico. Analiza el fundamento de los derechos internos y encuentra, remontándose en su conocida pirámide jurídica, que su primera norma es la que ordena obedecer al legislador ordinario, al que impulsó la primera Constitución. El derecho de gentes reconoce a un Estado cuando su orden es efectivo en aplicación de una conocida norma consuetudinaria internacional conocida como un principio de efectividad. A ver, ¿qué es lo que decía Kelsen? Kelsen decía que había una sola norma, ¿sí? Que esto de que había una norma internacional y una norma local no era tal, que tenía que haber una orden, un orden, y existía, y él desarrolló lo que utilizamos en la República Argentina, la pirámide de Kelsen, que explica el orden prelativo de toda la normativa. Y dice que lo primero, lo que está más arriba de todo es la Constitución argentina, y que nada por debajo de la Constitución puede sentar de bases para reglamentar absolutamente nada. Es la Constitución argentina. Después vienen las leyes. Lo que pasa, y acá se mecha entre la Constitución y las leyes, se va a meter algo que es la modificación del año 94 de la Constitución argentina, que es el artículo 75 en el inciso 22, que dice que tienen jerarquía constitucional los tratados internacionales. ¿Todos los tratados internacionales? No. Solamente los tratados internacionales que están en el artículo 22 de la reforma del año 94. ¿Y que son todos? No, no son todos. Son algunos, los que están en el inciso 22. El resto de los tratados tienen que ser aprobados por el Congreso y después hay normas que necesitan de otra norma para que pueda ser aplicada. Entonces, los tratados internacionales se incorporan a la legislación argentina porque Argentina los suscribe, pero después son reconocidos en el ordenamiento interno con el rango de ley cuando hay una ley que dice cómo se va a aplicar esa norma. Si no está, se llaman normas reglamentarias. Si no está la norma reglamentaria, la norma que te dice cómo se hace esto, ese pacto internacional no tiene sentido, porque yo suscribo el pacto internacional, pero si a mí no me dicen que tengo que jugar, pasamos el convenio que jugamos al fútbol, pero si nadie me explica a mí cómo se juega el fútbol, que se juega en una cancha de pasto, que tiene 100 metros, que tiene un arco, que tiene 11 jugadores, que se juega con una pelotita, que tengo que ponerme pantaloncitos cortos, media, botines, canilleras y qué sé yo cuántas cosas, si a mí no me explican la normativa, la reglamentación, el convenio que dice que Argentina va a jugar fútbol no tendría sentido. Ese es el problema que tiene Kelsen. Eso es lo que dice Kelsen y esa es la crítica a la teoría de Kelsen. La teoría de Kelsen es buenísima porque existe toda una gran norma y todos nos ajustamos a esa norma. El problema está en que esa norma, no hay un superestado, no hay una superconstitución mundial que regule el hecho de que todos los países van a estar obligados a ello. En alguna época se había, por allá en el 45, cuando se redactó la Carta de las Naciones y nació las Naciones Unidas, dijeron que la idea era tener una cosa así, pero después cada país
fue rumbeando para su lado y entonces eso se fue ajustando y coexistimos y habitamos en esta gran sociedad mundial donde tratamos todos de hacer lo mejor posible y no tener mucho ruido entre todos. ¿Estás, Perla, para leer la 16, las relaciones entre los tratados internacionales? Ok, léalo. Sí. Las relaciones entre los tratados internacionales y el derecho interno. Los problemas de adaptación al plano doméstico de las normas del derecho interno público han sido abordados de diferentes maneras en los derechos internos en los estados. Por lo que la cuestión doctrinaria en la práctica se desdibuja un poco. También hay que distinguir según que se trate del derecho consuetudinario y de los tratados, ya que en este último caso se presentan cuestiones relativas a la limitación constitucional del llamado Theatre Marking Power, limitaciones tendientes a impedir que el Ejecutivo invada facultades del Legislativo a través de la celebración de tratados. Sí, esto es lo que pasa acá es esto, que yo puedo ser el Poder Ejecutivo, firmar un convenio internacional, que el convenio internacional sea muy lindo, pero que ese convenio internacional termine regulando cuestiones internas que el Poder Ejecutivo no puede determinar, no puede modificar, porque son competencia del Congreso, del Poder Legislativo. Entonces, yo no puedo, como Poder Ejecutivo, enchufar una ley en la Argentina sin que el Congreso de la Nación lo haya aprobado. Y ese es el cortocircuito que hay que evitar. Por eso los tratados internacionales en la Argentina tienen que tener una ley de reglamentación que tiene que estar aprobada por el Congreso Nacional. De esta forma, si hay que ampliar, mejorar o derogar una norma preexistente, lo hace el Congreso. Entonces el Congreso dice, bueno, acá el que se porta mal, lo matamos, lo colgamos, le ponemos una inyección letal, le sentenciamos pena de muerte. No, pará, firmamos el Pacto de San José de Costa Rica, listo, entonces modificamos la norma que dice que en la Argentina hay pena de muerte. En la Argentina había pena de muerte. Cuando éramos colonia y se hizo la República, había pena de muerte. El que no estaba de acuerdo, tuki, lo colgaban del cuello, tac, y lo morían, lo mataban. Y se acabó. Después se modificó y después firmamos el Pacto de San José de Costa Rica. Aunque aparezca alguno que quiera matar a los violadores o esos crímenes graves y qué sé yo. De todas formas, yo sigo firme con el Pacto de San José de Costa Rica, no a la pena de muerte, porque siempre nadie tiene la certeza de la culpabilidad del individuo. Vos no sabés qué pasó por la cabeza o qué circunstancias pasaron para que esa persona haya cometido, aparte, ¿quién sos vos para quitarle la vida a alguien? Entonces, así como no estoy de acuerdo con la pena de muerte, aunque me encantaría matar a más de uno, esto es chiste, no estoy de acuerdo en que la prisión, por eso no hice derecho penal, hice derecho comercial, la prisión, las sentencias, no me sale el nombre, que son para siempre, a los 4 años, 5 años estén libres. O sea, cadena perpetua. La cadena perpetua, gracias. La cadena perpetua no es más de 25 años. La cadena perpetua cumpliste 70 años y volvés a tu casa. Me parece bárbaro que... Acá en Argentina nomás a 25 años. Sí. La cadena perpetua dependiendo, claro, dependiendo de los países, funciona... Sí. Claro. Y hay países en los que te suman las cadenas perpetuas. Entonces, vos mataste a un chico de 4 años y lo agarraste con un cascote y le rompiste la cabeza así en el medio de Times Square y tenés homicidio agravado, perpetua, y agravado por el vínculo, y tenés otra perpetua, y podés salir dentro de 400 años. Y sin derecho a apelación, y sin derecho a que asomes la nariz al patio. Listo. Y el tipo se pudrió en la cárcel y se murió en la cárcel.
En Italia es así, en España es así, en los países normales del mundo es así. Acá cumplís 70 años, te ponen una tobillera y te vas al country. Claro. ¿O no? Te vas al country. Sí, sí. Sí, obvio. A menos, no lo voy a decir porque. Entonces, Sí, no. Sí, profe, dígalo, ya fue. Ya está. Profe, quiero saber ahora. Ya No está. nos puede Dale, dejar profe. así. Un montón de gente que no tenían sentencias y se pudrieron en la cárcel y se murieron. Está bien, les aplicaron crímenes de lesa humanidad, me parece bárbaro, pero aplicáselo a todos, no a unos sí, a otros no. O sea, y esto, es el Pasto, banquina. Voy por la banquina, alambrado, me llevé 2 vacas puestas. ¿Por qué Vudú está libre? Está probado, tiene sentencia, es culpable, no porque sea K, no K, es un chorro, se afanó todo y está recontra ultra probado, y el pibe está con la tobillera en Puerto Madero, está en Puerto Madero, no el coronavirus. Bueno, pero si yo me quedo en mi casa, vos quedate en tu calabozo, ¿no? Quedate en tu calabozo, nadie te contagia. Si a mí nadie me contagia en mi casa, en mi departamentito de Palermo, ¿por qué me van a contagiar en el calabozo? ¿Por qué sacaron a 4.500 tipos violadores? ¿Por qué? Me encantan los pañuelitos verdes. Me encantan los... Me encanta que la protección y qué sé yo. Bueno, bárbaro. ¿No querés que se contagien? Aislalos, pero que se queden en la cárcel. Tipos que agarraron robando a las 10 de la mañana, los habían largado a las 6 de la tarde el día anterior. Entonces, en una parte de la reforma judicial estoy de acuerdo, pero no con estos muchachos. Estos muchachos no le están haciendo porque vieron que la reforma judicial hay que hacerla. La reforma judicial hay que hacerla porque la justicia en la Argentina es un desastre, pero no que la hagan para tener 15 jueces en la Corte Suprema